Hola a todos. Me alegra ver que están disfrutando de las novelas que he subido. Si les gusta el contenido, los invito a suscribirse, darle like y comentar, que es muy importante. Su apoyo me motiva a seguir creando vídeos y subir más capítulos. Entre más likes y suscripciones reciba, más rápido podré publicar las siguientes novelas. También quiero agradecer a los que comentan y me dan consejos. Estoy tratando de mejorar poco a poco con su ayuda. Gracias. Esta novela, así como sus personajes, no me pertenecen, créditos a su respectivo creador. Renací como un gobernador planetario en Warhammer 40K. Capítulo 121, aplastando al patriarca. El rostro grotesco y amenazador del patriarca Genestealer se acercó más. Hiciste todo lo posible para tratar de asesinarme. Pero todo es en vano. Mis innumerables descendientes están en camino. Tú, y todos tus subordinados, moriréis aquí. Mientras el patriarca hablaba, una serie de explosiones reverberaron desde los túneles exteriores. Parecía que algunos de los guardias habían activado sus mecanismos de autodestrucción para llevarse a los Genestealers con ellos. Los rugidos lejanos de los senos resonaban ominosamente, mas estaban rompiendo las líneas defensivas y corriendo hacia la cámara. Ve a sostenerlos. Yo me encargaré del patriarca. La voz de Aidan era firme, sus ojos fijos en el ser monstruoso frente a él. Donnie y Carter intercambiaron miradas antes de asentir, retirándose rápidamente con los guardias para fortificar las posiciones en las entradas del túnel. El terreno estrecho les ayudaría a contener la marea de Genestealers que se aproximaba. Pronto, los sonidos de la batalla estallaron detrás de ellos. El patriarca se burló burlonamente. Mira tu pequeña expresión lamentable. Quieres matarme, ¿verdad? Multa. Te daré la oportunidad de atacar. Extendió su cabeza hacia el Edén, su aliento fétido apestaba a sangre y descomposición. Haz tu mejor tiro, pequeña criatura. Haz que cuente. El patriarca cerró los ojos, pareciendo completamente indefenso. Morir. Aidan rugió mientras desenvainaba su espada monomolecular, canalizando toda su fuerza en un golpe dirigido al ojo del patriarca. Pero justo cuando la espada se acercaba a su objetivo, los ojos del patriarca se abrieron de golpe. Zumbar. Una barrera psíquica cobró vida, deteniendo la espada a mitad de la embestida. El grotesco rostro del patriarca se torció en una sonrisa burlona. Humano tonto, ¿realmente creíste que podías dañar a un ser tan grande como yo? Con un rugido atronador, su enorme puño se balanceó hacia adelante. Aidan trató de esquivar, pero el campo psíquico bloqueó su mano en su lugar, dejándolo vulnerable. Auge. El puñetazo golpeó como un mazo, enviando a Aidan volando por los aires. Se estrelló contra el suelo, rodando varias veces antes de detenerse. Su espada se le escapó de las manos y se estrelló contra el suelo. Tosiendo sangre, Aidan luchó por ponerse en pie, su mente se aceleró. Levantó una mano para desatar un contraataque psíquico, pero el patriarca estaba listo. Te he estado observando. Tu poder psíquico es muy inferior al mío y no te daré la oportunidad de usarlo. Los 4 brazos del patriarca se movían al unísono, canalizando energía psíquica. Manos invisibles se formaron a partir de la fuerza psíquica bruta, atando a Aidan y elevándolo en el aire. Explosión. 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 El cuerpo de Aidan se estrelló contra las paredes y el suelo, dejando profundos cráteres. Los implacables impactos lo dejaron tambaleándose, aparentemente impotente para resistir. Satisfecho, el patriarca acercó a Aidan, con la voz llena de desprecio. Humano débil e ignorante. Es hora de morir. Su lengua afilada como una navaja se enroscó hacia atrás, lista para golpear como una lanza. Este era el método de ejecución preferido de los Genestealers, un golpe brutal que perforaba la cabeza. Pero en lugar de miedo, una sonrisa fría apareció en el rostro de Aidan. Había estado esperando este momento. Habiendo estudiado a los Genestealers extensamente, y habiendo sido parasitado una vez, conocía bien sus tácticas. Antes de la misión, había trabajado con Cole para crear una armadura especialmente modificada diseñada específicamente para contrarrestar este ataque. Estruendo. A medida que la lengua se disparaba hacia adelante, la placa pectoral de Aidan se abrió, revelando un panel de aleación con púas erizado de púas. La lengua golpeó el panel, empalando las púas. ¡Ah! El patriarca gritó de agonía,
retirando la lengua solo para arrancar trozos de su propia carne. Idan se compadeció en silencio de la criatura. Su lengua, un órgano crítico para la puesta de huevos, estaba cubierta de nervios sensibles. Imaginar un apéndice así perforado por púas y cubierto con potentes toxinas y anestésicos, cortesía de las mejoras de Cole, era suficiente para hacer que cualquiera se estremeciera. Las toxinas se propagan rápidamente por el cuerpo del patriarca, su lengua se hincha y ennegrece. La combinación del dolor y las drogas interrumpió su concentración, haciendo que las ataduras psíquicas del Edén flaquearan. Idan cayó al suelo, poniéndose en pie de inmediato. Es hora de devolver el favor. Se lanzó hacia adelante, asestando un poderoso puñetazo a la cara del patriarca. Pero su puño se detuvo en seco, atrapado una vez más por una barrera psíquica. Incluso en su estado debilitado, el patriarca seguía siendo un oponente formidable. ¿Te atreves a hacerme daño, el grande? Vas a morir de la manera más insoportable. Idan apretó los dientes. Basta de teatralidad. Su guantelete dorado se transformó, revelando vacuilas de azabache a lo largo de su brazo. Este era el puño de poder propulsado a chorro, otra de las creaciones de Cole. Auge. El combustible comprimido se incendió, enviando llamas y gases de escape de los aviones, impulsando su puño con una fuerza imparable. Grieta. La barrera psíquica se rompió como un cristal cuando el puño electrificado y propulsado por un chorro de Idan se estrelló contra la mandíbula del patriarca. ¡Ah! El golpe le destrozó la mandíbula, haciendo volar fragmentos de dientes y su lengua destrozada. La enorme criatura se desplomó hacia atrás, estrellándose contra el suelo. Antes de que pudiera recuperarse, Idan estaba de nuevo en él. «Come esto». Lanzó otro puñetazo propulsado por cohetes, hundiendo aún más al patriarca en el suelo. Justo cuando se preparaba para otro ataque. Ruido silbante. El combustible de su guantelete se agotó. La expresión del patriarca pasó del alivio al horror cuando el guantelete se transformó una vez más. Su carcasa exterior se desprendió, dejando al descubierto pistones y bombas de aire. El gas a alta presión silbaba cuando se encendieron las bombas. Idan inmovilizó al patriarca y comenzó a martillarle la cabeza con rápidos puñetazos impulsados por pistones. Explosión. 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 Cada golpe dejaba profundas abolladuras en el cráneo de la criatura. Como senos de alto nivel, las habilidades regenerativas del patriarca eran formidables. Idan sabía que tenía que terminarlo antes de que las toxinas y los anestésicos desaparecieran. Mientras golpeaba al patriarca, Idan canalizó sutilmente el poder del pequeño sol, intentando infiltrarse en la mente enjambre. Rugido. El patriarca soltó un grito de rabia, y Idan sintió un cambio en su aura. Maldita sea, los anestésicos desaparecieron. La barrera psíquica cobró vida, arrojando a Edén fuera de ella. Se puso en pie, solo para ver al patriarca levantarse, su enorme forma proyectando una sombra oscura sobre él. Tenía la mandíbula retorcida, el rostro lleno de heridas, pero su voz era escalofriantemente clara. Maldito humano. Muere. Un torrente de energía psíquica surgió hacia el Edén. Instintivamente levantó la mano para bloquear, pero el impacto esperado nunca llegó. Auge. El patriarca, aparentemente traumatizado, se había dado la vuelta y había atravesado una sección débil de la pared de la cámara, huyendo hacia los túneles. El frío cálculo reemplazó a su furia anterior. Si escapaba, podría reunir a sus interminables hordas y aplastar el Edén con grandes números. Por ahora, la retirada era la opción más sabia. Esto no ha terminado, humano. Capítulo 122, apoderarse de la red colmena. El patriarca Genestealer huyó con asombrosa velocidad, su enorme forma desapareció en los oscuros túneles. Idan se quedó atónito por un momento antes de correr tras él. Maldita sea, ese bastardo escurridizo. El patriarca estaba demostrando ser un adversario increíblemente astuto. A pesar de tener una gran oportunidad de eliminar a sus enemigos, el patriarca había optado por huir en el momento en que sintió peligro. Idan persiguió el rastro de sangre a través de las tuberías laberínticas, sabiendo que tenía que detenerlo antes de que volviera a unirse a su ejército. Una vez que reuniera sus fuerzas, derrotarlo sería imposible. Después de lo que pareció una eternidad, una luz tenue apareció frente a mí, una ruptura en el túnel que conducía a la superficie.
Esto no se siente bien. Idan dudó, pero decidió trepar por la abertura. Tan pronto como salió, vio al patriarca de pie en la distancia, con su fría mirada clavada en él. Humano tonto e insignificante. ¿Te atreves a perseguirme? Es demasiado tarde para ti ahora. Idan se estabilizó y ajustó la presión en su guantelete de pistón, apretando los puños. Correr con tanta bravuconería. Retirada estratégica, no. El patriarca ignoró su burla, levantando sus 4 brazos como si invocara algo. Debería sentir desesperación, porque mis leales descendientes están aquí para proteger a su padre. Un coro de chillidos resonó desde lejos, y el suelo comenzó a temblar como si se estuviera formando un terremoto. Idan alzó la vista y vio una enorme marea púrpura que se dirigía hacia él. La horda de Genestealer había llegado. Al volverse, se dio cuenta de que el mismo espectáculo le esperaba detrás. Rodeado por todos lados, Idan se encontró en el epicentro de un mar de senos. En un radio de varios kilómetros, millones de Genestealers de todas las formas y tamaños se reunieron, y su número se extendió hasta donde alcanzaba la vista. Flanqueado por decenas de guardias de élite, el patriarca volvió a tomar el aire de un monarca imparable. La victoria parecía asegurada, y nada podía detener el día de la ascensión ahora. Apuntando con una garra al Edén, declaró: «¿Estás preparado para morir?». Idan suspiró, negando con la cabeza. «Si dijera que no, me darías algo de tiempo para prepararme». La expresión del patriarca se volvió venenosa. «Por supuesto que no. No puedo esperar a ver tu muerte», rugió, emitiendo su orden a través de la mente enjambre. «Mi leal descendencia, despedaza a este humano». El comando se extendió por la red psíquica, y la horda, una vez silenciosa, estalló en el caos. Oleadas moradas de Genestealers avanzaron, decididas a destrozar Edén. Observando desde atrás, el patriarca se deleitaba con su inminente victoria. Pero entonces vio algo inesperado. El humano levantó la mano como si fuera a hablar. «Espera». Sorprendentemente, los Genestealers que cargaban se detuvieron, con los ojos llenos de confusión. ¿Qué? El patriarca se quedó paralizado, con la incredulidad reflejada en su rostro. Antes de que pudiera reaccionar, Idan dio su siguiente orden. «Niños leales, dale una bofetada a ese viejo tonto». Golpear. Uno de los guardias de élite del patriarca se giró y le dio una sonora bofetada en la cara. Al darse cuenta de lo que había hecho, el guardia retrocedió aterrorizado. «Traidor». Enfurecido, el patriarca destrozó al guardia ofensivo con sus 4 brazos. Pero antes de que pudiera recuperar el aliento, más guardias se volvieron hacia él, golpeándolo desde todos los lados. Rugido. Furioso, el patriarca desató una ola de energía psíquica, reduciendo a sus guardias atacantes a una niebla sangrienta. Se volvió hacia el Edén, con la voz temblorosa de furia y confusión. «¿Qué has hecho? ¿Cómo es esto posible?». El patriarca Genestealer nunca se había encontrado con tal desafío por parte de sus descendientes. Con una sonrisa que solo podría describirse como exasperantemente petulante, Idan respondió: «¿Por qué? Yo soy el sol». En ese momento, el patriarca sintió algo dentro de la mente enjambre, una presencia abrumadora fuera de su control. En medio de la red, apareció una luz brillante, proyectando su propia influencia sobre el plano psíquico. Y bajo esta luz, la presencia una vez dominante del patriarca parecía insignificante. Idan exhaló profundamente, con un alivio que lo invadió. La infiltración fue completa. Al vincular el pequeño sol con la mente enjambre, Idan había redefinido la jerarquía de la red. Si el patriarca había sido el rey, entonces el Edén acababa de convertirse en su dios. El patriarca tembló, sintiendo una amenaza sin precedentes. Presa del pánico, gritó: «Destrozadlo. Ahora». Pero los Genestealers no se movieron. En cambio, volvieron sus ojos llenos de odio hacia su antiguo amo. Al darse cuenta del cambio en la lealtad, el patriarca retrocedió con miedo. «No. Soy tu padre», suplicó. Desde una perspectiva genética, era cierto, toda la población de Genestealer en el planeta descendía del patriarca. Pero la influencia del pequeño sol había retorcido sus mentes, llenándolas de rabia contra su creador. Idan dio una orden simple: «Destroza a tu patriarca». Sin dudarlo,
la horda de Genestealer avanzó y descendió sobre el patriarca. Aléjate. Soy tu padre. Los poderes psíquicos del patriarca aniquilaban a docenas de atacantes a la vez, pero la horda era interminable. Por cada senos que mataba, docenas más ocupaban su lugar. Te mataré, humano. La desesperación se apoderó de él cuando el patriarca abandonó toda restricción, desatando todo su potencial psíquico. Las olas de energía resultantes destrozaron a innumerables Genestealers, creando ríos de sangre y montañas de cadáveres. Abriéndose paso a través de la horda, el patriarca cargó directamente contra Eden, decidido a recuperar el control de sus hijos. A medida que se acercaba, vio a Idan de pie con calma, su expresión fría. Idan levantó la mano y declaró: asquerosos senos, enfrentaos al juicio del imperio. Auge. 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 Las explosiones estallaron cuando los proyectiles de artillería de las líneas defensivas alcanzaron al patriarca. La fuerza de las explosiones lo hizo caer hacia atrás, y la horda se abalanzó sobre él, desgarrando su carne. ¡Ah! Los gritos del patriarca resonaron mientras su cuerpo era devorado, su carne despojada para revelar huesos blancos. Su mano con garras se retorció una vez antes de caer inerte. El patriarca Genestealer ya no existía. Sin embargo, en sus últimos momentos, el rostro retorcido del patriarca esbozó una sonrisa. Cerró los ojos, lleno de una sombría satisfacción. Porque el gran devorador se acercaba. Capítulo 123, la llegada de la flota colmena. A medida que los Genestealer se dispersaban de los restos del patriarca, todo lo que quedaba en el suelo era una cáscara esquelética. Su carne había sido devorada hasta el último bocado por su descendencia. Idan confirmó que el patriarca estaba completamente muerto, su luz representativa se había extinguido de la red colmena. Esto significaba que ahora podía tomar el control total de la red colmena, comandando a millones de descendientes de Genestealer y miles de millones de seguidores sectarios. Esta batalla había sido un éxito monumental, una ganancia inesperada de poder que reforzó significativamente la fuerza de Eden. Pero justo cuando se preparaba para manipular aún más la red colmena, ocurrió un evento imprevisto. De repente, millones de Genestealers en las cercanías se congelaron, levantando la cabeza como uno solo para mirar al cielo. A lo largo de la subcolmena, todos los Genestealer reflejaban este comportamiento. Fue una reacción instintiva incrustada en su propio código genético, que anunciaba la llegada de un ser al que habían nacido para servir. Idan también lo sintió, una presencia aterradora que hizo que su cuerpo temblara involuntariamente. Sus sentidos psíquicos gritaron en advertencia, instándole a evitar cualquier intento de sondear la disformidad. Y comprendió de inmediato lo que esto significaba. La flota Enjambre había llegado. Al menos, había entrado en el sistema estelar que contenía a Urt. Los tiránidos fueron guiados por la mente Enjambre, una conciencia tan vasta y abrumadora que dejó una huella en la propia disformidad. Esta manifestación de la mente Enjambre tomó la forma de una sombra opresiva, una fuerza tan inmensa que podía enloquecer a los psíquicos o incluso a las entidades del caos, haciendo que perecieran en el acto. Idan sintió la presencia invasora de la flota Enjambre, cuya sombra sofocaba toda la actividad disforme. Los viajes y las comunicaciones disformes se habían vuelto imposibles. Esto significaba que incluso huir a la disformidad ya no era una opción. La influencia de la mente Enjambre era como un bicho galáctico en el sistema, una fuerza incomprensible e imparable. Afortunadamente, la flota que se acercaba a Urt no era más que una rama de la fuerza principal tiránida, un mero zarcillo de su incomprensible poderío. Si se tratara de todo el poderío de la flota Enjambre, Idan no podía imaginar cómo podría sobrevivir el imperio. Pero incluso este zarcillo estaba mucho más allá de lo que Urt podía resistir. No había esperanza de derrotarlo, ni posibilidad de escapar o recibir ayuda. Idan estaba lleno de una profunda sensación de desesperación, pero rápidamente se recuperó para actuar. Instruyó al pequeño Sol para que reemplazara por completo al patriarca y tomara el control de la red colmena. Una vez en control, Idan desactivó inmediatamente el faro psíquico que había atraído a la flota Enjambre. Luego dirigió toda su energía para cortar los canales de comunicación, aislando efectivamente la red colmena en un sistema cerrado. Al cortar estos canales, evitó cualquier posibilidad de que la flota Enjambre restableciera el control. El proceso de cortar la conexión drenó casi toda la energía que Idan había acumulado minuciosamente. Pero era un costo necesario,
Si sobrevivía a esta terrible experiencia, habría ganado una red de colmena psíquica invaluable. Tal red estaba mucho más allá de cualquier cosa que pudiera haber construido por su cuenta. Una vez completados estos preparativos, Idan dirigió su mirada hacia el cielo, preparándose para lo que estaba por venir. Lo único que podía hacer ahora era rezar. Reza para que la flota enjambre pierda interés y siga adelante después de encontrar la baliza apagada y la red colmena inaccesible. En las profundidades del espacio. El vacío brilló cuando la flota enjambre emergió de su viaje más rápido que la luz, llegando al borde del sistema URT. Encerrada en una densa nube de esporas defensivas, los zarcillos de la nave colmena se balanceaban en el vacío del espacio. A su alrededor flotaban innumerables bionaves, formando el núcleo de la flota. Esta colosal nave espacial viviente no solo era un nodo de comando para la mente enjambre, sino también una vasta biofábrica. Su exoesqueleto quitinoso y su piel coriácea lo protegían de la dureza de la disformidad y del vacío. Cuando la nave enjambre llegara a un nuevo mundo, liberaría miles de millones de organismos tiránidos, diseñados en el acto para adaptarse al entorno del planeta. Estas pesadillas lo consumían todo. Pero por ahora, la flota enjambre, que dependía de la propulsión convencional, se dirigía hacia Urt, y su llegada aún estaba a años de distancia. De repente, la nave enjambre se detuvo, como si se encontrara con un obstáculo imprevisto. Dentro de su interior orgánico y palpitante, los vasos sanguíneos y de los tejidos palpitaban rítmicamente. En sus laberínticos pasillos pululaban los genestealers, las bioformas tiránidas y horrores aún más terribles. En el corazón de la nave, la criatura Sinapsis, un ser grotesco con su cuerpo fusionado a una red de vasos sanguíneos, escudriñaba sus alrededores. Esta criatura servía como relé de comando psíquico de la flota, coordinando la voluntad de la mente enjambre. Pero algo andaba mal. A estas alturas, la criatura Sinapsis debería haberse integrado a la perfección con la red de colmenas de Vanguard. En cambio, el faro psíquico que los guiaba se había oscurecido abruptamente. Aún más extraño, la propia red colmena era ahora inalcanzable. ¿Qué es esta anomalía? La criatura Sinapsis intentó reconectarse, extendiéndose a lo largo de los viejos canales. La única respuesta que recibió fue un mensaje confuso. Lo sentimos, el suscriptor que marcó no está en servicio. Por favor, inténtelo de nuevo más tarde. Por primera vez, la criatura Sinapsis estaba realmente confundida. Nada en su memoria genética ofrecía orientación para esta situación sin precedentes. Deberían seguir adelante con la invasión, a pesar de perder el contacto con la red. El planeta se había convertido en una entidad desconocida, potencialmente repleta de vida, o tal vez una trampa. Mientras reflexionaba, otra señal psíquica brilló en la disformidad, un nuevo y más tentador faro de otro sistema. Esta señal era mucho más fuerte que la que Urt había emitido. La criatura Sinapsis lo interpretó como un gran festín que esperaba a la flota enjambre. Al final, eligió el camino más seguro. Marcando a Urt en su memoria, redirigió la flota enjambre hacia el sistema recién descubierto. En el vacío. La flota enjambre alteró su curso, siguiendo a sus presagios de bionaves hasta el próximo festín. Las naves narvales, especializadas en la creación de corredores de distorsión gravitatoria, se fijaron en el pozo de gravedad del nuevo sistema. A medida que el espacio se retorcía y se doblaba, la flota entró en un viaje más rápido que la luz una vez más, desapareciendo en las profundidades del vacío. Idan exhaló profundamente, secándose el sudor de la frente. Finalmente, se ha ido. Pero seguía sin darse cuenta de que la repentina aparición de la flota enjambre ya había desencadenado una reacción en cadena de acontecimientos en todo el sector. Capítulo 124, un nuevo sistema de diezmos. En el lejano sector Gouri, una extensa región de más de 50 sistemas estelares, la supervisión imperial era mínima. La única excepción, por supuesto, era la recaudación del diezmo del emperador, la 10ª. Al igual que la mayoría de las regiones del imperio, el sector Gouri tuvo que valerse por sí mismo contra las amenazas de guerra, mutación, incursiones senos y corrupción del caos. Sin embargo, para la familia gobernante Marius, su mayor temor no era externo, sino una profecía. Una maldición que había perseguido a su linaje durante milenios. Después de la terrible tormenta, el tirano del sector Gouri perecerá en su trono, y su linaje se extinguirá para siempre. La sombra de la profecía se cernía sobre ella,
y su peso impulsaba a la familia Marius a cometer actos indescriptibles. Silenciaron los susurros de rebelión con fuego y espada, extinguieron facciones rivales e incluso desataron plagas en planetas enteros, borrándolos de la existencia, todo para prevenir su perdición predicha. Sin embargo, no importaba a cuántos silenciaran, la profecía siempre regresaba, una daga espectral apuñalando su paranoia. Hace 5 años, llegó la tormenta anunciada. Y la profecía había comenzado a cumplirse. La capital de Gouri, Matira. Dentro del opulento palacio de Matira, la sede del poder del sector Gouri, se estaba llevando a cabo un ritual de adivinación crucial. El adivino jefe Mondi, con su voz un crescendo áspero de fervor, declaró: «Este lugar apesta a corrupción, mi señor, es la fuente de todo lo que es impuro y vil. La profecía no es una mera leyenda. Las cartas son claras, la tormenta ha llegado y la ruina sigue. Los demonios destrozarán este sector antes de que el Astronomicon brille una vez más». De repente, Mondi dirigió su personal hacia el gobernador del sector, Marius Haalis, gritando: «Morirás en tu trono, y tu familia no existirá más». Frente a él estaba sentada Haalis, una grotesca montaña de carne instalada dentro de un trono erizado de mecanismos defensivos. El trono era a la vez fortaleza y prisión, y sus sistemas de soporte vital compensaban su incapacidad para mantenerse en pie por su propio peso. El gobernador rara vez salía de esta jaula dorada, lo que requería que sus guardias lo llevaran a él y al trono a donde quiera que fuera. Los ojos de Haalis se entrecerraron ante las palabras de Mondi, su rostro hinchado temblaba de rabia y terror. Con un movimiento de su mano, el adivino se quedó en silencio, inclinándose profundamente mientras se retiraba. El miedo y la furia se agitaron en el interior de Haalis. «¿Por qué?», gruñó, «porque el destino se niega a dejarme en paz». La amenaza tiránida. Desde la llegada de la tormenta disforme, Gouri había sido separado de la tierra sagrada, su línea de vida hacia el imperio cortado. Las grietas disformes dejaron cicatrices en la región, dejando pocas esperanzas de refuerzos o salvación. Los peores temores del gobernador se hicieron realidad cuando llegó un mensaje de los observatorios. Una flota enjambre tiránida había entrado en el sector. El rostro de Haalis se puso pálido. Incluso el mero nombre de los tiránidos llenaba su corazón de pavor. «Malditos senos», rugió con voz temblorosa. «¿Dónde está mi flota? Respóndeme». Su principal consejero, Sieran, dio un paso adelante, inclinándose profundamente. «Su excelencia, la flota se ha reunido en los muelles orbitales de Matira. Todos los principales buques de guerra están listos para ser desplegados». Haalis exhaló un tembloroso suspiro de alivio. «Sin embargo», continuó Sieran, «varios planetas no han respondido a tu llamado. Unos pocos se han negado rotundamente, alegando que deben proteger sus propios sistemas. Aquí está la lista». Presentó un pergamino en una bandeja flotante. El trono de Haalis extendió un brazo mecánico para recuperar el documento, manteniéndolo a una distancia segura de su corpulento cuerpo. Sus ojos inyectados en sangre examinaron la lista y una sonrisa cruel curvó sus labios. «De estos traidores nos ocuparemos más adelante. Prepara la flota para zarpar en cualquier momento». En órbita sobre Matira, se había reunido una flota masiva. La pieza central era el acorazado clase A Armageddon, una colosal máquina de guerra de más de 10 kilómetros de largo, flanqueada por 20 cruceros. Su casco mostraba cicatrices de recientes acciones de abordaje, sus pasillos manchados con la sangre de un combate desesperado. Una vez que formó parte de la Armada Imperial, el acorazado ahora solo servía al gobernador Haalis, un símbolo de su inquebrantable control del poder. Pero esta flota no estaba destinada a enfrentarse a los tiránidos. Haalis sabía que no debía enfrentarse a un enemigo así. El verdadero propósito de la flota era mucho más egoísta, asegurar la huida segura del gobernador en caso de que la flota enjambre llegara a Matira. Los ciudadanos del sector quedarían abandonados a su suerte. A pesar de la retirada de la flota enjambre, la inquietud de Haalis persistió. La casi catástrofe lo dejó anhelando un mayor poder, más barcos, más ejércitos y, sobre todo, más control. Convocando a sus ministros, anunció su intención de imponer un nuevo diezmo 11 en todo el sector Gouri. «Pero excelencia», protestó un burócrata cansado, «el sector apenas se ha recuperado del último diezmo. Muchos mundos ya están en sus límites». Haalis se burló.
Los impuestos son el deber sagrado de todo ciudadano imperial. No habrá excusas. Aquellos que se nieguen se enfrentarán a la justicia del emperador. A los pocos días, los burócratas de Matira comenzaron a compilar listas, recalculando las cuotas en función de registros obsoletos. En una oficina con poca luz, un anciano oficinista revisaba archivos antiguos. Urt, murmuró, clasificado como un mundo minero de primera clase. Eso es peculiar. Vaciló, debatiendo si informar de la discrepancia. Pero después de pensarlo un momento, se encogió de hombros. Si Terra lo decretó, ¿quién soy yo para interrogarlo? El sello de un águila rojo selló la evaluación del diezmo de Ert, impuestos prioritarios de primera clase. Mientras tanto, en Urt. En las profundidades de la subcolmena de Ert, Idan estornudó violentamente. Achjo. Se frotó la nariz y murmuró, raro. Alguien está hablando de mí. Capítulo 125, Genestealers blindados, la gran ofensiva. El estruendo de los motores resonaba en la colmena superior mientras los colosales engranajes giraban, levantando las inmensas puertas mecánicas. Por primera vez en 5 años, las puertas de la colmena superior se abrieron de par en par, señalando su recuperación oficial. Fuertes pasos resonaron mientras cientos de caminantes centinelas armados marchaban, flanqueados por vehículos blindados, artillería móvil y cañones de energía. Todo el poderío de las fuerzas de la corte avanzó, junto con los sacerdotes de la eclesiarquía, los sacerdotes técnicos del Mechanicus y los ingenieros. Su destino. La colmena inferior, donde estaba a punto de comenzar la fase final de la recuperación de la ciudad colmena. Colmena inferior, antigua capilla Genestealer. La gran catedral que una vez sirvió como el núcleo de la fe del culto Genestealer ahora yacía limpia de su presencia. Se había convertido en el cuartel general temporal de Idan, donde él y los líderes de la corte se reagruparon. El reciente ataque de decapitación había sido un éxito rotundo, y la mayoría de los participantes sobrevivieron a la angustiosa misión. Sentado en su escritorio, Idan revisó los informes que detallaban la gran escala de los Genestealers y sus seguidores híbridos. Ahora bajo su control a través de la red Colmena, estos antiguos enemigos serían vitales para la siguiente fase de la campaña. Análisis poblacional. Genestealers Purestrain, primera y segunda generación 5 millones. Híbridos, 10 millones. Cultistas humanos, 300 millones. Reconociendo la importancia de mantener el orden, Idan había separado a los cultistas humanos de la red Colmena, permitiéndoles volver a una apariencia de normalidad. El obispo Doni se encargó con entusiasmo de reeducar a estas almas perdidas, destruyendo todos los ídolos de Genestealer y reemplazándolos con estatuas del dios emperador. La fe total en el emperador los llevará de regreso al camino correcto. Exclamó Doni, exudando fervor piadoso. A pesar de su celo, Idan rechazó la solicitud de Doni de convertir a los alienígenas Genestealers. Concéntrate primero en los cultistas, contestó Idan con firmeza. Si puedes traerlos de vuelta, entonces discutiremos el resto. Con un nuevo propósito, Doni se puso manos a la obra, convencido de que ninguna alma, humana o alienígena, estaba más allá de la salvación. Mientras tanto, la recaptura de la colmena inferior avanzaba sin problemas, con las fuerzas de defensa y los arbites asegurando zonas clave. Sin embargo, con la mano de obra escasa, Idan delegó las tareas administrativas a Bayib, el mayordomo de confianza de la corte. Esto permitió a Idan centrarse por completo en las operaciones militares, concretamente en la erradicación de los cultos del caos. La mayor amenaza que quedaba en la colmena inferior eran los cráneos rojos sangre, un culto del caos dedicado a Corne. Fiel a la naturaleza de su dios, el culto era una fuerza implacable y sedienta de sangre que prosperaba con la matanza, incluso volviéndose unos contra otros en arrebatos de locura. Sus luchas internas, sin embargo, les habían impedido expandirse más en el territorio controlado por los Genestealer. Un problema más por resolver, murmuró Idan, estudiando los informes de inteligencia. Entre sus fuerzas se encontraban las horribles bestias Corne, enormes criaturas de guerra nacidas de rituales de sangre. Derrotarlos requeriría un enfoque innovador. Entra, Genestealers blindados. Para contrarrestar a los cráneos rojos sangre, Idan ideó un plan audaz: convertir a los Genestealers en armas. 2 millones de los Genestealers más fuertes de Purestrain fueron seleccionados para una transformación radical. Equipados con armaduras de acero con púas,
lanzallamas y explosivos de alto rendimiento, estos Genestealers blindados servirían como una fuerza de choque devastadora. Idan reclutó al Mechanicus Archmagos Cole para supervisar las modificaciones. Cole, conocido por sus inventos poco ortodoxos, estaba encantado con el desafío. Finalmente, tuvo la oportunidad de probar sus creaciones más peligrosas, previamente descartadas como poco prácticas para el uso humano. Estas innovaciones ahora eran perfectas para la implementación de Genestealer. En cuestión de semanas, las fábricas de la colmena cobraron vida, produciendo un arsenal de armas y armaduras. Los Genestealers modificados brillaban con luces mecánicas carmesí, y sus formas mejoradas exudaban un aura de terror. Idan inspeccionó los resultados y asintió con la cabeza. Excelente. Mostrémosles a estos herejes cómo es el verdadero terror. Territorio de las calaveras rojas sangre. En el corazón de los dominios de los cráneos rojos sangre, se estaba llevando a cabo un ritual caótico. Los cultistas adornados con huesos empapados de sangre y pieles desolladas rodearon una grotesca montaña de cadáveres, cantando gritos de guerra mientras luchaban entre sí hasta la muerte. Los supervivientes de estos brutales duelos salieron victoriosos, con sus cuerpos empapados en sangre mientras se preparaban para la siguiente etapa del ritual. De la pila de cadáveres empapados de sangre, emergió una monstruosa bestia corne, con sus garras brillando con fuerza bruta. Los cultistas vitoreaban enloquecidos. Alabado sea el dios de la sangre. Calaveras para el trono de la calavera. De repente, un extraño proyectil mecánico salió disparado por el aire, incrustándose en el pecho de la bestia. Era un Genestealer fuertemente armado, con sus extremidades como taladros excavando en la carne de la criatura. Los cultistas se quedaron paralizados en estado de shock, viendo cómo el Genestealer desaparecía en el torso de la bestia. Momentos después, la bestia corne rugió de dolor, su cuerpo convulsionó violentamente. Auge. La bestia explotó en una nube de sangre y metralla, silenciando los vítores de los cultistas. Antes de que los cráneos rojos sangre pudieran recuperarse, los Genestealers blindados avanzaron y destrozaron a los aturdidos cultistas con una eficiencia despiadada. Alabado sea el dios de la sangre, gritaron los cultistas mientras contraatacaban desesperadamente. Pero contra el implacable ataque de las monstruosidades acorazadas, incluso su fervor comenzó a flaquear. Desde un punto de vista, Idan observó la batalla con satisfacción. Que aprendan los herejes, murmuró, lo que significa enfrentarse a la ira del imperio. Capítulo 126, las tácticas asombrosamente leales. La sangre y la carne de la bestia de sangre corne salpicaron, pintando a los cultistas corne circundantes con un espantoso rocío. Esta escena los dejó completamente atónitos, y algunos incluso se desplomaron de rodillas con incredulidad. Los cultistas no podían aceptar lo que acababa de suceder. El gran emisario del dios de la sangre, convocado con tanta sangre y sacrificio, había sido asesinado tan fácilmente. Gobernador, ¿cómo fue el poder de mi invento? En una plataforma de acero a varios kilómetros de distancia del bastión de culto de Corne, Cole mostró con entusiasmo su obra maestra a Idan. Ese misil furtivo que acabas de presenciar es una de mis mejores creaciones, se jactó Cole. Utiliza una aleación de alta resistencia mezclada con combustible comprimido explosivo, capaz de penetrar casi cualquier objetivo de carne. Idan apartó la mirada de la señal de vigilancia y asintió con la cabeza. Impresionante. Caro, pero vale la pena. Sin embargo, hay un pequeño problema. Cole, sintiéndose un poco desanimado ante esta crítica, respondió, que podría estar mal. Es perfecto. Idan sonrió. El nombre. Sneaky Missile es demasiado simple. ¿Qué tal si lo llamas Torbellino Dorado? El rostro de Cole se iluminó. Excelente nombre. A partir de ahora, se llamará así. Detrás de ellos, Hera y Case intercambiaban susurros. Rascándose la cabeza, Hera murmuró, porque el sabio insiste en hacer adiciones tan furtivas a todo. ¿No sería más sencillo crear un misil directamente? Y honestamente, el sentido del nombre del gobernador no es mucho mejor. Case puso los ojos en blanco. No lo entiendes. Ese es el genio del sabio. El presupuesto del gobernador asignó específicamente fondos para unidades furtivas. Si el sabio quisiera investigar algo más, ¿qué crees que haría? ¿Qué? Añade características furtivas al nuevo proyecto. De esa manera,
sigue recibiendo el presupuesto mientras hace lo suyo. Tiene sentido, dijo Eray, asintiendo con la cabeza. En cuanto a los nombres, continuó Case, se atrevería a criticar la elección del gobernador. Si quieres seguir recibiendo financiación, mantienes la boca cerrada. ¿Cree que el gobernador sabe de esto?, preguntó Eray con cautela. Por supuesto. Las personas inteligentes no revelan todo lo que saben. Al darse cuenta de lo que acababa de decir, Eray se señaló a sí mismo. Entonces, soy el único tonto aquí. Case asintió solemnemente. Idan, con su agudo oído, captó cada palabra de su conversación murmurada, pero optó por no intervenir. Conocía demasiado bien los hábitos de Cole y había dejado deliberadamente margen de maniobra en el presupuesto para sus libertades creativas. Siempre y cuando los resultados cumplieran con las expectativas, a Idan no le importaba. Gobernador, también está esto, los devastadores guardianes con armadura pesada. Empezó a decir Cole. Idan continuó escuchando, asintiendo de vez en cuando en señal de elogio. Si bien las travesuras de Cole podían ser excesivas, sus resultados siempre eran confiables. Debajo de la plataforma, un vasto ejército de unidades de Genestealers con armadura pesada comenzó a reunirse, avanzando hacia la fortaleza del culto Corne. Detrás de ellos surgieron oleadas de tropas estándar de los Genestealers, con los centinelas de la Guardia Imperial, los tanques blindados y la infantería en la retaguardia para terminar el trabajo. Cole destacó una característica especial. Estas unidades de Genestealers con armadura pesada están equipadas con emisores de sonido para maximizar el impacto psicológico en el enemigo. Idan aplaudió, lleno de elogios. Esta es una idea fantástica, pero tengo una sugerencia más. Por favor, gobernador, dígalo. Olvidaste blasonarlos con el emblema imperial de Aquila. Asegúrate de que sea prominente e inconfundible. Idan miró su ornamentado reloj de bolsillo de oro, adornado con piedras preciosas, y anotó la hora. La operación comienza ahora. Todas las fuerzas, ataque. En el bastión del culto Corne, estalló el caos. Una estruendosa explosión redujo a escombros el altar de sacrificios. Ataque enemigo. Los cultistas, sacudidos de su estupor por la muerte de la bestia sangrienta, agarraron sus armas y cargaron hacia afuera. Los fanáticos, siempre leales al dios de la sangre, rugieron sus gritos de guerra, listos para masacrar a sus enemigos. Sin embargo, esta vez, lo que encontraron estaba lejos de ser ordinario. Sangre para el dios de la sangre. En la vanguardia, un valiente cultista se detuvo a mitad de la carga al ver que se acercaban las unidades de Genestealers con armadura pesada. Calaveras para él. Espera, son artilugios. El suelo tembló violentamente cuando las voluminosas unidades irrumpieron en las filas de los cultistas. Por el emperador. Los emisores de sonido de las unidades de Genestealers con armadura pesada hacían sonar juramentos triunfales de lealtad inquebrantable al emperador, ahogando los cánticos sedientos de sangre de los cultistas. Esta dinámica desconocida inquietó a los sectarios. Normalmente, sus feroces gritos aterrorizaban a sus enemigos mientras invocaban las bendiciones del dios de la sangre. Pero ahora, sus voces se vieron eclipsadas, minando su moral. Sangre. Sangre para el dios de la sangre. Calaveras para el trono de la calavera. Desesperados por recuperar su equilibrio, los cultistas cargaron contra las unidades intrusas. Un audaz cultista bajó su hacha sobre una unidad más pequeña de Genestealers, casi partiéndola en dos. ¿Ves? Estas máquinas Genestealers no son rival para nosotros, declaró triunfalmente, cubierto de un líquido viscoso. Pero lo que había golpeado era una unidad de Genestealers que se autodestruía. Con un chasquido mecánico, los picos salieron disparados, atrapándolo en su lugar. Momentos después, un mecanismo de ignición se activó, envolviéndolo en llamas. ¡Ah! El sectario quedó reducido a una figura resplandeciente, horrorizando a sus camaradas. El campo de batalla se convirtió en un pandemonium. Desde altamente explosivos hasta altamente tóxicos, cada unidad de Genestealers llevaba una carga única diseñada para la destrucción mutua. Enfrentándose a implacables oleadas de unidades de devastadores con armadura pesada, blandiendo motosierras y garras, los cultistas encontraron inútiles sus tácticas habituales. Los adversarios blindados eran impenetrables, e incluso cuando uno caía,
otro ocupaba su lugar. Avanzando con una determinación inquebrantable, las unidades de los Genestealers proclamaron su lealtad al emperador a cada paso, abrumando a los cultistas. Idan, que observaba desde lejos, estaba profundamente satisfecho. Tan leal. Detrás de la vanguardia, las unidades ordinarias de los Genestealers inundaron como un maremoto, abrumando a los exhaustos cultistas. Para cuando la Guardia Imperial llegó como tercera oleada, no quedaba nada más que restos destrozados. Los pilotos centinelas, ansiosos por entrar en acción, solo podían desahogar su frustración. Sin enemigos, todo lo que quedaba era limpiar el campo de batalla. En las profundidades del territorio central del culto Khorne, una enorme tienda de campaña rodeada de montones de huesos albergaba a los guerreros más poderosos del dios de la sangre. Con más de 3 metros de altura y vestidos con gruesas armaduras, estos temibles guerreros no prestaban atención a los sonidos lejanos de la batalla. Este fue simplemente un día más en su brutal dominio. Incluso sin enemigos externos, las luchas internas eran constantes. Un sectario frenético irrumpió en la tienda. «Sacerdote, esos Genestealers están atacando a nuestros». /oblicua. Antes de que pudiera terminar, un guardia armado con una espada lo partió en dos. La figura más grande del trono asintió con la cabeza. Cualquiera que interrumpa nuestros duelos o muestre miedo ante el enemigo no merece vivir. El duelo se reanudó. ¿Y los invasores? Podían esperar hasta que terminara la pelea. Capítulo 127, recuperando la subcolmena. A medida que continuaba el implacable avance de las unidades de Genestealers con armadura pesada, el sumo sacerdote del culto Khorne permaneció imperturbable. En comparación con los pequeños alevines de afuera, tenía asuntos mucho más urgentes que atender. «Luchad, guerreros del dios de la sangre». Dentro de la gran carpa, bajo la atenta mirada del sumo sacerdote, 2 campeones del dios de la sangre se enzarzaron en un duelo sagrado. Decididos hasta la muerte, los combatientes se enfrentaron con ferocidad, esparciendo carne y sangre. Solo uno saldría victorioso. Zarpazo. Un hacha de guerra atravesó un cráneo. El campeón que empuñaba un mandoble cayó, derrotado. El retador, empuñando el hacha, salió victorioso, habiendo asegurado su lugar como el primer campeón del sumo sacerdote. «Guerrero, te has ganado mi favor». El sumo sacerdote, sin mostrar piedad por los caídos, miró al vencedor con admiración. Con un movimiento de su espada, cortó la cabeza del campeón derrotado y la empaló en la armadura con púas del vencedor, un símbolo de su triunfo. Tal era la regla del culto Khorne, matanzas interminables y duelos para asegurar el estatus. No había forma de escapar de un desafío. O defendías tu honor o te convertías en un cadáver. La victoria lo prometía todo. La derrota solo dejó la muerte. Pero la victoria nubló el juicio del campeón de hacha. En un arrebato de arrogancia, rugió y blandió su arma contra la cabeza del sumo sacerdote cuando éste le dio la espalda. El sacerdote, sintiendo el ataque, lo esquivó por poco, haciendo que el hacha se incrustara profundamente en su hombro. «¿Te atreves a golpearme por detrás?» El sumo sacerdote se giró rápidamente, agarrando al campeón por el cuello. «Este es el acto de un cobarde. Eres una vergüenza para todos nosotros». Con un crujido repugnante, rompió el cuello del campeón, arrancándole la cabeza y montándola en su propia armadura con púas. La sangre brotó de su herida, pero en unos momentos se curó por completo, un testimonio de la bendición del dios de la sangre. Como líder del culto, su destreza en el combate era incuestionable. El sonido agudo de una bocina interrumpió la escena. Los guerreros dentro de la tienda se pusieron rígidos. El cuerno señalaba que el enemigo había llegado al núcleo de su territorio. Tontos. ¿Cómo pudieron permitir que esas insignificantes criaturas Genestealers invadieran tan lejos? Furioso, el sumo sacerdote agarró su enorme espada y se dirigió a sus guerreros. «Guerreros del dios de la sangre, seguidme al matadero». La identidad de los intrusos importaba poco. Para el sacerdote, era simplemente una oportunidad de reclamar más calaveras para su armadura. Abrió las pesadas solapas de la tienda y se quedó inmóvil. Su confianza se evaporó. Dondequiera que mirara, en las calles, los tejados y las estructuras circundantes, había oleadas de unidades de Genestealers con armadura pesada, armadas hasta los dientes. Le devolvieron la mirada en silencio.
A pesar de las batallas en curso en otros lugares, las unidades de Genestealers habían convergido aquí con precisión milimétrica, guiadas por órdenes meticulosas. A decenas de kilómetros de distancia, Idan observaba la escena en un monitor, asintiendo con satisfacción. Inclínense ante el maestro de la microgestión. Con números abrumadores de su lado, Idan no tenía necesidad de correr riesgos personales. Sus fuerzas leales eran más que suficientes para vencer cualquier resistencia. Para los enemigos más fuertes, el número era suficiente para ahogarlos. Rodeado por 500.000 unidades de Genestealers con armadura pesada, el sumo sacerdote y sus miembros principales quedaron atrapados. Ni siquiera el vuelo o la excavación de túneles les servirían de nada, ya que las unidades de Genestealers propulsadas por reactores y tuneladoras esperaban sus intentos de escape. El dominio absoluto de esta estrategia era embriagador. El sumo sacerdote y sus seguidores se quedaron paralizados, inseguros de cómo responder. «Cobardes Genestealers. ¿Cómo te atreves a tendernos una emboscada?» El sumo sacerdote blandió su enorme espada y se preparó para luchar. «Nunca nos rendiremos. Guerreros del dios de la sangre, cargad hasta vuestras muertes, sangre para los Bielou. Ejem». Una voz retumbó a través de los altavoces de las unidades de los Genestealers, interrumpiendo al sacerdote en medio del canto. «Los tiempos han cambiado», declaró la voz de Idan, cuyas palabras resonaban como si hubieran sido pronunciadas por innumerables bocas a la vez. Y entonces, se emitió la orden final. «Mátalos a todos». El culto a Corne había causado la muerte de miles de millones de personas. Contra estos viles adoradores del caos, Idan eligió la solución más simple, la aniquilación. A sus órdenes, las unidades de los Genestealers cargaron sin dudarlo, envolviendo al sacerdote y a sus seguidores en una marea de destrucción. Incluso con las bendiciones del dios de la sangre, los cultistas eran, en última instancia, solo carne y hueso. Aunque lograron matar a miles de unidades de Genestealers, finalmente fueron destrozados por el implacable asalto. Con el liderazgo del culto eliminado, Idan ordenó a sus fuerzas que se dispersaran y erradicaran a los enemigos restantes en todo el territorio. Después de 10 agotadores días de limpieza, el culto a Corne fue completamente aniquilado. Esto marcó la última facción enemiga dentro de la ciudad colmena. Una vez resuelto el culto, Idan ordenó a sus unidades de Genestealers que purgaran la subcolmena de criaturas mutantes y amenazas ocultas, dejando la zona impecable. Toda la subcolmena estaba ahora bajo el control de Eden. Esto significaba que toda la ciudad colmena era suya. En cuanto a las capas más bajas de la colmena, Idan las descartó como un vertedero para los desechos de la ciudad, selladas y olvidadas. Los planes futuros podrían abordar eso si es necesario. En las semanas siguientes, Idan permaneció en la subcolmena, restaurando el orden y la productividad. La subcolmena pronto se integró en el sistema administrativo de la aguja central. De la población, solo 700 millones de seres humanos habían sobrevivido. Los miles de millones restantes habían perecido en el caos. Sin las unidades de los Genestealers, pocos lo habrían logrado. En la sede temporal de la iglesia, Idan contempló el destino de los híbridos. Durante siglos, los Genestealers habían prosperado en la subcolmena, rebelándose finalmente con la llegada de la Gran Grieta. Ahora, millones de sus descendientes habitaban la subcolmena. Aunque parecían humanos en apariencia, estaban lejos de ser humanos. Los consejeros de Edén debatieron su destino. Valle propuso su exterminio para preservar la pureza de la humanidad. El obispo Doni contraatacó, argumentando a favor de su aislamiento pero reconociendo su inquebrantable lealtad al emperador, más leal que la mayoría de los humanos. Idan tomó su decisión. Los híbridos serían separados de las unidades puras de los Genestealers y se les permitiría vivir. Sin embargo, su condicionamiento mental permanecería. Saber la verdad probablemente los llevaría a la locura y a la muerte. Idan llamó a estos híbridos Eredars. Si bien son indistinguibles de los humanos en apariencia, sus crestas craneales ligeramente pronunciadas los distinguen. Designados como una especie subhumana, a los Eredars se les prohibió cruzarse con humanos. Devotos del emperador, eran sus sirvientes más leales e intrépidos, dispuestos a darlo todo, incluso sus vidas, por él. En realidad, el emperador al que adoraban no era otro que el mismísimo Edén, disfrazado por su fe. Su creencia y devoción alimentaron directamente la fuerza del Edén. Los Eredars fueron asentados en enclaves aislados,
separados de las poblaciones humanas. Con el tiempo, se expandirían a otros mundos infestados por genestelares, absorbiendo a otros híbridos y aumentando su número. Mientras tanto, en el corazón de la colmena recuperada, se erigió una estatua del emperador de 80 metros en la plaza de la iglesia. Este monumento marcaba el puesto de avanzada más grande de la iglesia en la colmena. Una gran ceremonia celebraba el regreso de la subcolmena al orden, recordando a los ciudadanos a su verdadero gobernante. Una vez asegurada la subcolmena, Idan centró su atención en las 3 ciudades colmena restantes. Como centros industriales vitales, su recuperación era primordial. Idan dio sus órdenes, las 3 colmenas debían ser recuperadas por completo para finales de mes. Con fuerzas abrumadoras a su disposición, era solo cuestión de tiempo. Idan no podía esperar para restablecer el dominio sobre la totalidad de Urt. Capítulo 128, Liberación de Urt. Subcolmena 1 de Urt. En el apogeo de la subcolmena 1, la supervisora Orchi Kaatan se enfrentó a una desesperación creciente. La actividad rebelde se había vuelto cada vez más desenfrenada, amenazando incluso a los niveles más altos. Además de la crisis, la hambruna asoló la subcolmena. Cada día, innumerables ciudadanos sucumbían a la inanición. Como leal administrador de la familia gubernatorial, Orchi soportó el gran peso de la responsabilidad por el destino de la subcolmena. Este encargo vital le había sido confiado por el gobernador. Si la colmena caía, ni siquiera la supervivencia lo libraría del juicio. Orchi se vio impotente para revertir la marea. Las fuerzas armadas de la subcolmena se estaban desmoronando bajo los implacables ataques de los rebeldes, y la disminución de los suministros de alimentos dejaba incluso a estas fuerzas apenas operativas. Las tormentas disformes hicieron que la comunicación interregional fuera casi imposible. Los repetidos intentos de contactar con la colmena central no dieron respuesta. La única vez que lo logró, el mensaje fue claro: resistir. Los refuerzos no llegaban. No siguieron más mensajes, dejando a Orchi sintiéndose completamente abandonado. Ahora, los rebeldes habían comenzado a atacar las puertas superiores, señalando el inminente colapso de la colmena. El capitán del cuerpo de defensa se apresuró a informar. Capataz, los rebeldes están atacando de nuevo. Las puertas superiores no aguantarán mucho más. Necesitamos refuerzos. Lo entiendo. Dígales a los soldados que aguanten un poco más. Los refuerzos de la colmena central están en camino y llegarán pronto. Orchi pronunció las palabras con una calma inquebrantable, como si el resultado estuviera asegurado. Una vez a solas, su agotamiento se hizo evidente. Había estado mintiendo a los soldados para ganar tiempo. Pero ahora, la farsa había seguido su curso. Desesperado, Orchi se acercó a la terminal de comunicaciones para un último intento de contactar con la colmena central. La estática llenó el canal. Extinguida su última esperanza, Orchi se dirigió a una cámara oculta, donde se puso una armadura de batalla almacenada durante mucho tiempo y se armó con una pistola láser ornamentada. Solo quedaba una opción: morir luchando. Huir nunca fue una opción, ni estaba en su naturaleza. Volver a la aguja significaría un castigo severo, trayendo desgracia a la familia Kaatan. Mientras Orchi se preparaba para enfrentar su destino, el terminal de comunicaciones de repente cobró vida. Un mensaje desde la aguja, una transmisión directa desde la residencia del gobernador. Casi frenético, Orchi se apresuró a responder. Gobernador, soy Orchi Kaatan, supervisor de la subcolmena 1. La voz tranquila y tranquilizadora de Idan Grant lo saludó. Orchi, tú y los soldados de la subcolmena 1 han soportado muchas dificultades. Al escuchar las palabras de compasión del gobernador, las lágrimas corrieron por el rostro de Orchi. No habían sido olvidados. Habían llegado refuerzos. Idan informó a Orchi que las fuerzas de la aguja habían llegado a las puertas y estaban listas para ayudar. Los convoys de alimentos también estaban en camino para aliviar la hambruna. Tras la liberación de la colmena central, Idan había ordenado el despliegue inmediato de refuerzos y suministros. Estos incluían genestealers con armadura pesada, guardias de élite y fuerzas de defensa, divididos en 3 grupos para reforzar las subcolmenas. Abrumado por el alivio, Orchi expresó su más profunda gratitud y lealtad antes de terminar cuidadosamente la comunicación. Momentos después, llegó un informe: un gran barco de asalto de la aguja había aterrizado en la bahía de Atraque.
La llegada de la guardia de élite del gobernador significaba su autoridad directa. Ataviado con túnicas ceremoniales, Orchi llevó a sus subordinados a dar la bienvenida a los refuerzos. A medida que bajaba la rampa de la nave de asalto, murmullos de conmoción se extendieron por la multitud. De las sombras emergió una enorme bestia alienígena fuertemente armada. Sus ojos brillaban fríamente y tenues brasas brotaban de sus fosas nasales. «Retírate. Muestra respeto», ordenó Orchi, deteniendo a los guardias aterrorizados. La bestia llevaba el áquila imperial y la insignia del león dorado de la familia Grant, marcándola como propiedad del gobernador. Un capitán de la guardia se adelantó para explicar. «Disculpa si las criaturas te sobresaltaron. No temáis, son leales al gobernador y no te harán daño». Los refuerzos incluían guardias de élite y varios genestealers con armadura pesada. Su presencia garantizaba la seguridad de los niveles superiores y mostraba el poderío de las fuerzas del gobernador. Orchi anunció las buenas noticias a las fuerzas de defensa y a los funcionarios de la subcolmena, reavivando la esperanza entre los ciudadanos. Bajo el mando de los refuerzos, los soldados de nivel superior derrotaron rápidamente a los rebeldes. Para consolidar el control, Idan ordenó a los drones equipados con altavoces que transmitieran su mensaje a través de la subcolmena. «Ciudadanos de la subcolmena 1, soy su gobernador, Idan Grant». El mensaje del Edén prometía el fin del sufrimiento y ofrecía amnistía a los rebeldes que se rindieran y juraran lealtad, junto con comida y trabajo. Sin embargo, lanzó un severo ultimátum. Los rebeldes tenían hasta el amanecer para desarmarse. Después de eso, cualquiera que todavía portara armas sería considerado un traidor y ejecutado. Al amanecer, la mayoría de los rebeldes se rindieron. Sin embargo, unos pocos desafiantes se negaron a ceder. Al amanecer, las puertas se abrieron y decenas de miles de genestealers armados entraron en la subcolmena. La matanza fue rápida y brutal. Los rebeldes restantes, que no estaban dispuestos a rendirse, fueron destrozados. Incluso a los que llegaron tarde y intentaron rendirse no se les mostró piedad, el gobernador rechazó su lealtad. Los genestealers también purgaron la subcolmena de mutantes y cultistas del caos, eliminando las amenazas ocultas. Residencia del gobernador, distrito de Spire. En su oficina, Idan trabajó en una nueva jerarquía de ciudadanía para sus súbditos. Pronto llegaron informes que confirmaban la liberación exitosa de las 3 subcolmenas. Con el enemigo erradicado, Urt finalmente fue libre. Idan ahora podía continuar con sus grandes planes para el futuro del planeta. Capítulo 130, la celebración. Después de recuperar el control de las subcolmenas, Idan desplegó inmediatamente el Adeptus Mechanicus para establecer una red psíquica a través de los territorios reclamados. Al mismo tiempo, Valle trabajó incansablemente para organizar la gobernanza de las subcolmenas, integrándolas en el sistema administrativo recién reestructurado de la aguja. El culto imperial también restableció sus ramas dentro de las subcolmenas. Con la red psíquica en funcionamiento, la comunicación se volvió rápida y eficiente. La sincronización entre las subcolmenas y la colmena central permitió restablecer el orden y la productividad. La transformación marcó un nuevo comienzo para Urt bajo el gobierno de Eden. 8 de octubre, el día de la recuperación. Los ciudadanos de Urt lucían brillantes sonrisas mientras la alegría llenaba el aire. La ciudad colmena estaba adornada con estandartes de celebración y los altavoces resonaban con himnos de alabanza a Urt. Este día fue llamado para siempre el Día de la Reclamación, una celebración anual del regreso de Urt a la estabilidad y la prosperidad. En este día, los ciudadanos se liberaron del trabajo y las preocupaciones. Se les proporcionó comida deliciosa y gratuita, y solo se les pidió que ofrecieran gratitud y bendiciones a su benévolo gobernador, Idan Grant. Las estatuas del gobernador erigidas por toda la ciudad estaban abarrotadas de fieles. Las lágrimas corrían por los rostros de muchos mientras contemplaban su imagen, ofreciendo oraciones silenciosas de gratitud al Salvador que puso fin a su sufrimiento e iluminó el camino a seguir para Urt. La red psíquica amplificó en gran medida la influencia de Eden. Su presencia se extendía sobre la colmena central y las 3 subcolmenas, fortaleciendo su control y permitiéndole ejercer poderes divinos. Las estatuas absorbían la fe colectiva, emitiendo una débil energía que elevaba el ánimo de todos los que se acercaban. Esto profundizó la reverencia de los ciudadanos por su gobernador. Plaza Santa, distrito de la Aguja. Se estaba llevando a cabo una gran ceremonia,
con las banderas ondeando en alto mientras ciudadanos de todos los estratos de la sociedad se reunían para celebrar la recuperación de Urt. Desde el balcón de la aguja, Eden contempló la alegre escena con satisfacción. Realmente disfruto de esas ocasiones armoniosas y festivas, murmuró. En este mundo opresivo, las celebraciones eran vitales para liberar el estrés. Sin tales salidas, la tensión mental podría empujar a las personas hacia la corrupción y la adoración del caos. Esta gran celebración fue diseñada para sanar la psique colectiva y evitar que las semillas de la corrupción echen raíces. Cuando comenzó la ceremonia, Idan subió a una plataforma mecanizada con su armadura dorada. Una enorme proyección holográfica de él, de casi 100 metros de altura, fue transmitida en vivo a todos los rincones de la ciudad colmena. Dirigiéndose a la multitud reunida, Idan comenzó su discurso. Ciudadanos de Urt, soy vuestro gobernador, Idan Grant. Estallaron estruendosos vítores. ¡Viva el gobernador! Por el gobernador. Idan permaneció tranquilo, disfrutando de la adoración de casi 10 millones de ciudadanos. Las olas de esperanza que generaron fueron inmensas, reforzando significativamente su fuerza. Después de una pausa, levantó la mano y se hizo el silencio. Idan continuó. En estos últimos años, hemos soportado un sufrimiento inimaginable y se han perdido innumerables vidas. Sin embargo, nunca nos rendimos. Nos levantamos para luchar. En esta difícil guerra para recuperar Urt, muchos valientes guerreros dieron sus vidas. Idan hizo un gesto hacia el monumento cerca de la estatua del emperador. La piedra llevaba los nombres de los guerreros caídos. Un silencio solemne se extendió a través de la multitud mientras lloraban a los héroes perdidos. Recordemos por siempre su sacrificio. Su coraje y dedicación forjaron esta victoria. Son los héroes de Urt. Idan entonces señaló a una formación en la multitud. Y ahí están, nuestros héroes de hoy. La cámara enfocó a un grupo liderado por Hera y Carter, compuesto por guerreros condecorados que se habían distinguido en la batalla. Muchos presentaban heridas, a algunos les faltaban extremidades, y sus uniformes estaban adornados con medallas de honor. Todos los que lucharon para defender Urt son nuestros héroes. La multitud estalló en aplausos, sus ojos se llenaron de admiración. Los guerreros se enderezaron, su orgullo era evidente. Hera y se secó una lágrima de los ojos. Maldita sea, porque el gobernador de repente nos elogia. Cuidado. Esto es en vivo, susurró Case, aunque sus propios ojos brillaban. El grupo se sintió abrumado por el reconocimiento del gobernador, sus emociones se desbordaron. Para estos guerreros, el cuidado y la gratitud del gobernador lo eran todo. Muchos habían sido refugiados olvidados bajo la colmena, luchando por sobrevivir. Bajo el gobierno de Eden, encontraron propósito, alimento y una vida mejor para sus familias. Idan volvió a mirar a la multitud, elogiando a los ciudadanos por su resistencia y esbozando planes para el futuro. Concluyó con una sonrisa. Ahora, el sufrimiento ha quedado atrás. Hoy celebramos juntos la recuperación de Urt. Este es un día para todos nosotros. Y verán un futuro aún más brillante por delante. Que Urt brille por siempre. Al terminar su discurso, la Plaza Santa se convirtió en un mar de júbilo. En Urt, millones de ciudadanos sonrieron con genuina esperanza para el futuro. Sin que ellos lo supieran, a lo lejos, en la capital del sector de Matira, ya habían partido barcos recaudadores de impuestos, con destino a Urt. Este es el final del vídeo. Si les gustó denle me gusta, no olviden suscribirse ya que muchas personas que ven mis vídeos no están suscritos, también comenten qué novelas les gustaría que subiera, eso me anima y ayuda a crecer el canal. Suscríbanse, 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 suscríbanse.